Buenos días, yo soy el doctor Mario Ramírez, residente de tercer año de la especialidad de Radiología e Imagen del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario José Eleuterio González. Hoy vamos a ver la clase de anatomía vascular del sistema nervioso central. Mi maestro asesor para esta clase fue la doctora Mariana Mercado Flores. Para esta clase vamos a tratar de ver ciertas arterias. En este caso vamos a tratar de ver brevemente el cuello aórtico y los grandes vasos de la raíz del cuello, la arteria carótida externa, déjenme pongo la láser. La arteria carótida interna de la vasculatura cerebral, la arteria cerebral anterior, arteria coroidal anterior, arteria cerebral media, arteria vertebral, la basilar, la arteria cerebral posterior y el polígono de Willis. Los objetivos de esta clase, vamos a tratar de conocer la anatomía normal de la circulación cerebral arterial mediante los diferentes estudios de imagen que a nuestra rama compete y tratar de identificar las variaciones anatómicas más comunes y sus implicaciones clínicas de cada una de ellas. Ok, para empezar vamos a hablar de los grandes vasos de la raíz del cuello. Tenemos que del arco aórtico tenemos las tres ramas principales. Esta es una persona de lo más común. Tenemos la primera rama de ellas, es el tronco brachiocefálico, que podemos ver aquí en esta angiografía, con sustracción digital. El tronco brachiocefálico que va a tener sus ramas, la arteria subclavia derecha y la arteria común derecha. La segunda rama del arco aórtico es la arteria carótida común izquierda y la tercera es la arteria subclavia izquierda. De las arterias subclavias también podemos tener las ramas de las arterias vertebrales, una en cada lado, que están en su primera porción de la arteria subclavia, al igual de otras ramas como el tronco tirocervical, tronco costocervical, que van ascendiendo, y el tronco, la arteria torácica interna o mamal interna, conocida anteriormente, que desciende. Bien, esta clase es mejormente explicada en otra clase con la doctora Brosic, por si quieren también ver la referencia. Por eso no voy a andar tanto. Y vamos a hablar ahora de la arteria carótida externa. De la arteria carótida externa, esa es la bifurcación de las carótidas comunes, ocurre más o menos a nivel de C3-C4 o del borde superior de la cartílago tiroides. La carótida externa, va a desprenderse una disposición un poco medial y va a tener sus 6 ramas principales y 2 terminales. Va a tener de las ramas principales, se puede estudiar con 3 anteriores y 3 posteriores, pero más bien dicho también una medial de las posteriores. La primera que tenemos de las anteriores es la arteria tiroidea superior, que va a suplir la glándula tiroides y los tejidos adyacentes. La segunda que tenemos es la arteria facial, que va a dirigirse hacia a irrigar los músculos y tejidos de la porción facial. Y la tercera que tenemos es la arteria lingual. Esta se va a disponer en la base de la lengua, el piso de la boca, y también a irrigar esos tejidos. De las 3 posteriores tenemos, la primera es la faringea ascendente, la cual se va a disponer, como les digo, un poco medial, y va a hacerse profundo hacia la porción faríngea, y va a ascender como su nombre lo dicta, y va a irrigar también las porciones de la faringe hasta la base del cráneo. La segunda es la arteria occipital, que se va a disponer posterior y superiormente y formar una de las arterias, la gran arteria de Arnold. Y la tercera que tenemos es la arteria auricular posterior, que como su nombre lo dice, se va a disponer posterior al conducto auditivo externo y a irrigar el tejido que se encuentra posterior a este. Muy bien. A lo que compete hacer la clase de lleno es hablar de las arterias intracraneales. Para esto quiero primero establecer que se puede estudiar de 2 sistemas principales, el sistema carotídeo y el sistema vertebrovascular. No nos dejen, voy a... Bueno, estos son dos videos que representan geografías para poder ver mejor la vasculatura. Son disparos, la primera es un disparo selectivo de una de las arterias carótidas internas, donde podemos observar cómo se va llenando el flujo de la carótida interna y se dirige al flujo de las arterias cerebrales y después se ve cómo llega hacia las venas y regresa por el seno sagital hasta todo su recorrido.
Entonces no es algo representativo. Y es un sistema carotídeo o el sistema anterior. El sistema posterior o el sistema también vertebrovascular, este es un disparo de una de las arterias vertebrales. Como podemos ver cómo ahora se está irrigando las arterias vertebrales y se convierten en basilar y después las cerebrales posteriores que irrigan el resto de la vasculatura cerebral. Ya después veremos un poco mejor cada una de ellas. Muy bien, entonces ahora seguimos con una de las actividades, espero que salga. Bien, si pueden entrar a su celular, tenemos una actividad, si pueden responderla. Me parece que debe salirles y cada uno conteste una de las opciones. ¿Sí salió? Ok, pues contesten la que creen que sea correcta. La pregunta es, ¿cuál es el segmento señalado de la arteria carótida interna? Ok, ok. Muy bien. Vamos a dar unos segundos más para ver. Ok. No tengo forma de saber quién va a contestar, entonces vamos a dar unos segundos más. Pero ya estamos llegando a una conclusión. Creo que la mayoría pensó que estamos hablando del segmento cavernoso de la arteria carótida interna. Pues bueno, realmente no es el segmento cavernoso, pero me da gusto saber, y para eso sirve la clase, para saber qué es lo que piensan y por qué llegan a esa conclusión. Realmente este segmento, si lo ven, aquí. La clave aquí está en ver esta rama, que de hecho está apuntando la flecha amarilla. Esa rama que se ve como se ve exponiendo anteriormente es la arteria oftálmica. Entonces esa porción, estamos hablando de la arteria, del segmento oftálmico. ¿Ok? Bien. Para esto vamos a hablar de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna es de la primera, se origina de la bifurcación carótida a nivel de C3, C4 y se va a disponer superiormente en una expresión un poco lateral, contrario a lo que dicta su nombre, que es interna, pero es externa, o lateralmente, y va a tener 7 porciones. La primera porción es la cervical, antes de entrar a la base del cráneo. Las demás porciones son el segmento petroso, o C2, segmento lacerum, C3, segmento cavernoso, C4, el segmento clinideo, 5, segmento oftálmico, 6, y el segmento comunicante, el 7. A partir de C2 en adelante se le conoce como sifón carotídeo, por su aspecto que tiene como sinuoso, también se le llama de esa forma. Primero, el segmento cervical, para empezar, es un tramo que se encuentra, como se le dice, en la porción del cuello. Este no va a tener ramos normalmente la mayoría de las personas, y va a entrar en el foramen carotídeo, o el conducto carotídeo, muy bien dicho, para formar la porción C2, o representados aquí con estos diagramas, circulitos. Entonces la porción petrosa. La porción petrosa va a tener ramas. La primera rama, como se le describe a la carótida interna, es las ramas caroticotimpánicas. Y en esta porción, las caroticotimpánicas van a entrar a la cavidad timpánica y van a estomazarse con otras arterias de la vasculatura externa o de la arteria carótida externa. De hecho, eso es frecuente que pase a varias uniones o anastomosis del sistema carotidio interno con el carotidio externo. Y es importante porque puede haber una diseminación, ya sea hematógena por las bacterias, que pueden pasar del superficial o de afuera hacia intracerebral por estas comunicaciones. Y una de ellas es esta arteria caroticotimpánica que se anastomosa con la rama timpánica anterior de la arteria maxilar y con la arteria estilomastoidea, que también se encuentra por el agujero estilomastoideo por donde pasa el facial, ese mero. Luego tenemos la arteria pterigoidea. Esa arteria pterigoidea la tenemos aquí en este diagrama, donde se va a responder por el conducto pterigoideo o también el conducto vidiano, y se van a estomazar con una de las ramas recurrentes de la arteria palatina mayor, también de la circulación carótida externa. El segmento T3 o lacerum no tiene ramas y es una pequeña porción. Esta porción normalmente se describe que está en relación con el agujero rasgado o rasgado anterior, también conocido anteriormente. En muchos libros también hay errores que mencionan que pasan o atraviesan ese agujero, pero
En la vida adulta este agujero está tapado por cartílago y no hay ninguna estructura que pase a través de él. Solamente que esta pasa por encima, por así decirlo, de esa porción, de ese agujero rasgado, y se llama rasgado, también significa el acero, y por eso el nombre de esta porción. No tiene ninguna de las ramas. El siguiente segmento es segmento cavernoso, una porción muy importante, un poco extensa, y va a exponerse en el seno cavernoso, de ahí su nombre. El segmento cavernoso va a tener varias ramas. La primera, vamos a tener algunas ramas meningias para poder irrigarlas tanto el cagüín de Meckel, las paredes del seno cavernoso, o sea, la madre de que está relacionada ahí, y el hueso que se encuentra en relación a esas estructuras. Tenemos otras arterias como la arteria hipofisiaria inferior, que va a ascender y llegar a la neurohipófisis para irrigarla. Y esta arteria es importante porque va a formar parte del sistema portal hipofisiario, junto con otra rama hipofisiaria superior, que ahorita lo mencionamos. Hay un tronco inferolateral que va a tener dos ramas. Va a tener una rama para el ganglio trigeminal, se encuentra aquí. Y va a tener otra rama que es para el agujero redondo, del agujero redondo, donde se va a discurrir también el nervio del maxilar. El siguiente segmento, el segmento 5, que es el clinoideo, su relación es con las hojas clinoides de la silla turca. Tampoco va a tener ninguna rama, también es un segmento un poco corto, que se encuentra aquí. Y el que sigue es el segmento oftálmico. El segmento oftálmico tiene dos ramas. La primera, ya dijimos, es la arteria oftálmica, que se va a dirigirse anteriormente, atravesando el agujero óptico y entrando por este mismo, y va a ir a irrigar a la retina, por la arteria central de la retina. Es una de sus ramas. Y luego tenemos a la arteria hipofisiaria superior. Esta también va a enlazarse con la arteria hipofisiaria inferior del segmento cavernoso y formar el sistema portal hipofisiario. Y el último segmento, el segmento cavernoso, el segmento comunicante, este va a tener dos ramas. La primera es esta, la comunicante posterior, que aquí se puede ver en la geografía, que la comunicante posterior va a llegar hacia la segunda porción de la arteria cerebral posterior. Más adelante vamos a hablar un poco más de ella. Y otra rama es la arteria coroidal anterior, la tenemos aquí, que es después o distal a la arteria comunicante posterior. Esta arteria coroidal anterior también es importante. Ahorita vamos a mencionar un poco más de ella. Bien. Tenemos algunas variantes anatómicas, hablando de la carótida interna. Una de ellas, una anomalía, es la ausencia de una arteria carótida interna. Este, de hecho, es un caso de aquí del hospital que tuvimos hace poco, en donde se le hizo una resonancia a este paciente y observamos que había una ausencia de señal de la arteria carótida interna izquierda. Aquí podemos observar del lado derecho la arteria carótida interna derecha y su ramificación cerebral media y cerebral anterior. Aquí vemos la arteria comunicante anterior, que suple a la arteria cerebral anterior izquierda del otro lado, pero no tenemos tampoco un segmento A1, que eso también es importante de mencionar. No tuvimos una tomografía para poder estar seguros de que no hubiera un conducto carotídeo del lado izquierdo para saber que fuera una agenesia. Probablemente puede ser también una obstrucción, pero la representación es la misma en la angioresonancia. Y tenemos una tomografía de otro paciente, que aquí sí vemos en el lado derecho un conducto carotídeo derecho, y del izquierdo también no vemos un conducto carotídeo. Esta sí es una agenesia de la arteria carótida interna izquierda. Ahora vamos a hablar de la arteria cerebral anterior. De la arteria cerebral anterior tenemos que esta se va a dividir la arteria carótida interna en segmento en las arterias cerebral anterior y cerebral posterior. Es la arteria cerebral anterior. No sé, ¿verdad? A ver. Aquí está. La cerebral anterior, que va a exponerse anteriormente, y la cerebral media. De la cerebral anterior tenemos tres porciones. La primera es el segmento horizontal o precomunicante, comunicante refiriéndonos a la arteria comunicante anterior, que es hasta ahí donde vamos a llamarlo A1 o segmento precomunicante. Luego el segmento vertical o poscomunicante, después de la arteria comunicante anterior,
hasta la arteria calloso marginal, que en el dibujo aquí lo tenemos representado por esta. Y a partir de aquí en adelante, este es el segmento A3 o pericallosa también llamado. Y se va a disponer posteriormente haciendo o rodeando el cuerpo calloso en superficie superior o anterior. Y de esta, la arteria cerebral anterior tiene varias ramas. Tenemos corticales y tenemos perforantes o centrales. De las corticales, tenemos la primera, la orbitofrontal, o ramas orbitarias que van a dar irrigación a la corteza olfatoria, al giro recto y al giro medial orbitario, de los segmentos orbitarios, la porción más medial, que lo vemos en esta porción. En color verde, aquí vemos la irrigación cerebral en forma esquemática, sería esta la porción de los giros orbitarios mediales. También la arteria frontopolar, que también podemos mencionar como orbitarias, va a dirigirse, frontales, una de las ramas frontales, va a dar irrigación al cuerpo calloso, su porción más anterior, al cíngulo, a los giros frontales medial y puede llegar hasta los lóbulos paracentrales. Todas estas son ramas también de la callosa marginal, también es una rama frontal. Y tenemos ramas parietales. Las ramas parietales van a dar irrigación principalmente a la precunia en esta cara medial. Tenemos otros de estas ramas frontales y parietales, pueden extenderse, como el esquema lo menciona en esta porción, en un segmento de la cara lateral, superolateral, en una banda que se extiende desde la porción frontal hacia posteriormente hasta casi la porción parietal. Y en este punto tenemos que va a irrigar a las porciones que son la representación motora y somatosensorial de las extremidades inferiores y parte del tronco. Y es importante porque en una oclusión de esta arteria, la representación va a haber una hemiparesia desproporcional, o sea que nada más vamos a tener parálisis de los segmentos inferiores o de las extremidades inferiores. De las arterias perforantes tenemos las lenticulostriadas mediales, y estas van a irrigar parte de los ganglios basales y parte también de la cápsula interna. Muy bien. Ok, no sé si pongo... Para que ponga otra pregunta. Ok, bien. Me parece que les debe aparecer en su celular, ¿sí? Gracias. ¿Pueden contestar la pregunta? Que no me parece cuántos han contestado, pero supongo que todos han contestado esa respuesta. Muy bien, creo que todos han contestado la misma respuesta, por eso no se cambia a otra. Y todos de acuerdo en que esa es la respuesta a esta variación anatómica, que vemos que aquí es una fenestración de la arteria comunicante anterior. Entonces, para esto, voy a hablarles de las variaciones de la arteria cerebral anterior. En este caso, tenemos que puede haber fenestración o duplicación de la arteria comunicante anterior. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia. La diferencia es que si toda la porción se ve como doble o duplicada, es una duplicación de la arteria comunicante anterior. Pero solamente tenemos una porción de esta que se ven dos ramas y luego se juntan en una sola, es como una porción que está fenestrada, como si hubiera un hueco entre ellas. Entonces esa es la diferencia entre fenestración y duplicación. De las variantes de la cerebral anterior, tenemos una de las muy frecuentes, es la hipoplásica A1 o ausente, que es, podemos encontrar de un 15 al 20% de la población. Podemos tener también una arteria cerebral anterior bihemisférica, ahorita lo vemos en un esquema, o que se encuentra fenestrada o duplicada, aunque esto es un poco más raro, puede ser hasta un 0.4% de la población.
Y de la importancia clínica es que la arteria comunicante anterior es un área donde se forman más comúnmente los aneurismas y es más frecuente cuando hay duplicación o fenestración porque hay más trayectos, más ángulos, que es donde hay debilidad de la pared arterial y puede haber formación de los aneurismas. Y también, si hay, por ejemplo, una herniación subfalcina, podemos tener una obstrucción distal de la arteria comunicante anterior, porque ahí también se puede encontrar en relación con la voz del cerebro, y en una herniación, pues podemos tener una compresión de esta por el giro del cíngulo. Otras variaciones, tenemos la arteria ácigos, que es cuando las dos arterias, en vez de que haya dos arterias cerebrales anteriores, solamente tenemos una. Aquí tenemos un esquema en angiotomografía, en reconstrucción, en volumen, renderización volumétrica, y observamos aquí la carótida interna, aquí, y tenemos el segmento A1 de la cerebral anterior, y esta sería la rama ácigos o arteria cerebral anterior en ácigos, que es solo una, donde deberíamos de ver dos. Esa es la A1 del otro lado, que de hecho la encontramos hipoplásica, y es frecuente encontrarla, hasta el 97.6%. Esta es una representación esquemática, también que ven como es solo una arteria cerebral anterior, o variación ácigos, y esta, que aquí tenemos también junto con un aneurisma, y una hipoplasia de la A1 derecha. Entonces es frecuente encontrarlo por estas porciones de la arteria cerebral anterior. También podemos tener la ausencia de A1, que esto ya es más raro, de 1 a 2% de la población, como esta representación esquemática en angiotomografía, reconstrucción volumétrica, donde hay una ausencia de la cerebral de la segmento A1. Del otro lado tenemos la derecha, que se encuentra dispuesta, y es importante porque esta va a dar la irrigación junto con la comunicante anterior a las dos cerebrales anteriores. O podemos tener la ausencia de la arteria comunicante anterior, pero si se encuentran respetadas las dos A1, pues entonces no habrá ningún problema. Pero aquí, por ejemplo, estas variantes son importantes porque al momento de una obstrucción, si aquí se obstruye, ya no contamos con la arteria comunicante anterior para que le dé irrigación del lado contralateral y evitar un infarto de las porciones que irrigan las arterias cerebral anterior. Luego tenemos otras variaciones como la bihemisférica o la trifurcación. La variación bihemisférica, en este caso, la diferencian porque podríamos confundirla con una ácigos porque se ve como solo una arteria prominente. Aquí tenemos que encontrar que sí exista A2 del otro lado, y aquí la vemos más hipoplásica, pero sigue siendo una arteria cerebral anterior, solo que la izquierda fue la que tuvo más, o creció más y se ve más prominente, y pareciera como si solo fuera una, pero hay que encontrar el otro lado que no haya en el segmento 2 contralateral para confirmar que sea una bihemisférica. O podemos tener también una trifurcación, que son tres ramas cerebrales anteriores, pero si hay segmentos A1 y segmentos A2, pues ahí en este caso son tres ramas. Muy bien. Entonces, tenemos otra pregunta. Pueden entrar a la actividad y contestarla, por favor. La pregunta es, ¿cuál arteria irriga el brazo posterior de la cápsula interna? La primera es arteria lenticulostriales mediales de la arteria cerebral anterior, arteria caudal anterior, la arteria lenticulostriales laterales de la arteria cerebral media o la arteria cerebral posterior. Ok. Ya está lleno, y la mayoría contestó a la arteria cerebral media de las arterias lenticulostriales laterales. Ok, aquí puede haber a lo mejor una poco de discrepancia, pero en la literatura se describe que la mayor parte del brazo posterior estaba por la arteria coroidea anterior. Y tenemos esta rama. La arteria coroidea anterior es la rama que se origina del segmento de la arteria cerebral anterior, pero también puede ser rara vez encontrar el origen de la arteria cerebral media. La irrigación de esta arteria, como dijimos, es parte del brazo posterior de la cápsula interna, pero también tiene muchísimas irrigaciones y de hecho hay que tenerla mucho en cuenta, porque va a irrigar tanto al globo pálido, al núcleo caudado,
amígdala, hipotálamo, al tuber cinereum, al núcleo rojo, sustancia negra, ya hablando de mesencéfalo, a la radiación, y de lo más importante, a la radiación óptica y el tracto óptico, que es parte de la vía visual. Entonces es importante también esta rama, y el hipocampo y la fibra del fornix. Todas estas, aquí vemos una representación esquemática de color verde, es la porción que irriga en un corte coronal la arteria coroidea anterior, que es aquí donde se dispone hacia el globo pálido, las porciones mediales y a la cápsula interna. Esta arteria coroidea anterior, después de que se origina, se va a ir a, digamos, superior al tracto óptico, a la centilla óptica, y va a atravesar la sustancia perforada anterior, que es una sustancia donde se encuentran tanto la centilla óptica como el nervio olfatorio, donde se origina el bulbo olfatorio, y va a entrar la sustancia perforada anterior. De hecho es perforada por varias ramas centrales de las arterias cerebrales, por eso su nombre, y luego se va a ir lateralmente hacia el cuerno, o más bien hacia el asta temporal, y atravesando la fisura coroidea va a llegar a los plexos coroideos de los ventrículos laterales, de ahí su nombre, coroidea anterior. Ok. Muy bien. Ahora hablando de la arteria cerebral media, esta cuenta con 4 segmentos. A partir de su división de la cerebral de la carótida interna, la media va a tener una porción horizontal, también llamada esfenoidal. Llegando hacia la porción insular, recibe este nombre por lo mismo, por su relación con la ínsula, es la porción insular. Llegando a la porción de espeso opercular por su relación con el opérculo, que también se encuentra en la ínsula, es más o menos lateral, donde se encuentra ya en la fisura en el surco lateral. Y por último va a tener varias ramas corticales, que también se les conoce como segmento 4. En ese esquema lo tenemos aquí, el segmento horizontal, el segmento insular, el segmento opercular, y lateralmente tenemos varias ramas corticales. De las ramas hay corticales y perforantes, como lo hemos estado estudiando. Las ramas corticales tenemos orbitarias, que se van a encargar de irrigar las porciones no laterales de los giros orbitarios en la cara inferior del cerebro y el polo temporal. Tenemos ramas frontales, que van a irrigar a los giros precentral y a los giros frontales medio e inferior. Y ramas parietales, que van a irrigar al giro poscentral, y de los giros parietales tenemos la porción más inferior del parietal superior y la totalidad del giro parietal inferior. Tenemos ahora ramas temporales, que se van a irrigar a la superficie lateral del lóbulo temporal, y en esta porción tenemos la representación de la vía auditiva. Entonces es importante esta rama porque también se encuentra irrigando las porciones motoras y somatosensoriales de casi la mayoría del cuerpo, excepto lo que ya dijimos de las extremidades inferiores y parte del tronco. Por lo tanto, en una oclusión de esta arteria, pues vamos a tener una hemiparesia, en este caso, de casi la mayoría del cuerpo, son el fascio braquial del lado contralateral, perdón. Y también vamos a tener problemas en la audición. Y si encontramos que es de la rama dominante, más que en el lado izquierdo, podemos tener también afasia, porque se encuentra irrigando las porciones de representaciones de Broca y de Wernicke. Ok. Y de las perforantes tenemos varias ramas lenticulostriadas laterales, que dijimos que las mediales eran de la arteria cerebral anterior. Aquí tenemos las arterias cerebrales lenticulostriadas laterales, que van a irrigar tanto a parte de los núcleos basales, también de la cápsula interna a la vaso anterior y a la rodilla en general. Aquí una representación, una geografía en una vista lateral, donde vemos las ramas corticales de la cerebral media, y en el esquema se puede ver la relación que tiene con el surco lateral, o la estructura de Silvio, junto con todas sus ramas corticales. De cerebral media tenemos algunas variantes, que puede ser una gran variedad de patrones de ramificación.
En este caso podemos tener biotrifurcación temprana, que en este caso vemos en este esquema, del lado derecho una bifurcación temprana, porque se encuentra a menos de 1 centímetro de distancia de donde se origina de la arteria carótida interna, y del lado izquierdo, esta sí es una bifurcación normal porque está más allá de 1 centímetro, y normalmente esta se puede bifurcar o trifurcar, llegando casi a la cisura de Silvio, que es lo más normal que ocurra. En anomalías podemos tener hipoplasia o aplasia de algunos segmentos, que es muy raro. Podemos tener la duplicación de la arteria cerebral media de hasta en un 3% de los casos, o en una accesoria, que esta es rara, o una fenestración. La arteria cerebral media accesoria es diferente a la bifurcación o a la duplicación, porque esta se va a encontrar originándose la rama accesoria de la porción A1 de la cerebral anterior, y siendo que la duplicación son dos ramas que vienen directamente de la carótida interna. Y también este es otro esquema donde vemos una fenestración, porque esta vemos que se va a unir otra vez a la porción de la cerebral media, la porción horizontal. Entonces esta es solo una fenestración. Muy bien. Luego tenemos a la arteria vertebral, que hablando del sistema vertebrovascular, dejando de lado el sistema carotídeo. El sistema vertebral es la arteria que se origina del primer segmento de la subclavia, pero de hecho también puede originarse del arco aórtico en un 5% de los casos, puede pasar. Y tenemos 4 segmentos. El primer segmento es el preforaminal, antes de entrar a los forámenes transversos de los primeros 6 segmentos, primeras 6 vértebras cervicales. Cuando atraviesa C6, la foramen transverso, la vamos a llamar foraminal, que se discurren todos los 6 primeros forámenes cervicales, forámenes transversos de las cervicales, y saliendo de C1 o atlas, le llamamos B3, la porción tanto extradural como extraespinal o atlántico. Hasta que atraviesa el foramen magno y se convierte en la porción intradural o V4, o también llamado intracraneal. Entonces las últimas porciones tienen varios nombres, tengan en cuenta eso. Y en esta representación lo vemos aquí el origen de la porción preforaminal. A partir de aquí le llamamos foraminal. Saliendo de C1 es extradural o atlántico, y atravesando foramen magno le llamamos intradural o intracraneal. Y se va a unir junto con la vertebral del lado contralateral para formar arteria basilar. De la arteria vertebral tenemos varias ramas. Hablando de la primera porción, de la porción preforaminal, tenemos algunas ramas musculares cervicales segmentarias para irrigar a los músculos que se encuentran en la base del cuello. En la segmento 2 o V2 tenemos a la arteria meninge anterior, una de las ramas que va a irrigar parte de la porción dural tanto del canal raquídeo. Y algunas arterias espinales musculares, también para algunos segmentos musculares que se encuentran adyacente a esta porción de la musculatura dorsal. Del segmento 3 o V3 tenemos la arteria meninge posterior, también para irrigar parte de la fosa craneal posterior, irriga hueso, el diploe y parte de la hoz cerebral. De la cuarta porción tenemos una de las arterias importantes, que es la arteria espinal anterior. Una de cada lado van a discurrir inferiormente, aquí donde vemos este esquema, y van a llegar a unirse con el lado contralateral para discurrir por la cisura espinal anterior y irrigar parte de la parte superior del tallo de la médula espinal, junto con algunas ramas directas perforantes que van a llegar a la médula o hacia el bulbo raquídeo también. Y antes de formar la arteria basilar, vamos a tener una de las más importantes, que es la arteria anteroinferior, cerebelar anteroinferior. Entonces aquí sí vamos a hablar un poco más de ella. De la arteria cerebelar, posterior. La arteria cerebral posterior, llamada también o conocida como pica, esta se va a discurrir lateralmente por la oliva de bulbo raquídeo hacia el cerebelo, y de se va a dividir en ramas mediales y laterales. La rama medial va a dar irrigación hacia los hemisferios cerebelosos y al vermis que se encuentra en esa porción.
Y las ramas laterales va a dar también irrigación hacia la porción de cerebelar lateralmente, y se va a unir o anastomosar con ramas de la arterias cerebelosas anteroinferior y la superior, dando una anastomosis completa para todo el cerebelo. Esta rama, la pica, es frecuentemente encontrarla en los estudios de imagen, por eso es importante reconocerla tanto en angiografías como en resonancias o en tomografías. La tenemos aquí, este lado. Muy bien. De la arteria basilar tenemos a la arteria, una de sus ramas, después de que se une con las arterias vertebrales, forma arteria basilar, y esta arteria basilar se va a dividir en arterias cerebrales posteriores. De la primera rama que tenemos, la arteria cerebelosa anteroinferior, o llamada también AICA, esta se va a dirigir en el ángulo puntocerebeloso y puede tener un bucle que va a llegar a entrar al conducto auditivo interno. Este bucle que puede formar el conducto auditivo interno se tiene también hasta una clasificación llamada de Chapda, no vamos a hablar de ella, pero cuando existe este bucle que se va entrando al conducto auditivo interno junto con los nervios craneales 7 y 8, puede tener también una rama, la arteria auditiva interna, o también llamada laberíntica. De hecho, esa también puede ser rama directa de la arteria basilar. Y de la arteria laberíntica va a ir junto con los nervios craneales el 7 y el 8, facial y vestíbulo-coclear, hacia la porción timpánica o el oído interno, para irrigar estructuras del oído interno. También tenemos algunas de las ramas pontinas directas de la arteria basilar que van a dar irrigación a la cara anterior del puente. Y antes de terminar, tenemos a la arteria cerebelosa superior, o también llamada SUCA. Y esta arteria cerebelosa superior, la encontramos aquí, se va a discurrir posteriormente hacia la porción superior del cerebelo para irrigarlo y contar con varias anastomosis para las arterias cerebelosas inferiores. Y esa también es una de las ramas que se pueden observar en los estudios de imagen. De hecho, tenemos que se va a disponer desde su origen inferior al nervio oculomotor. Y junto con la arteria cerebral posterior, en una vista coronal tenemos una apariencia como de antifaz, que lo reconocemos fácilmente, para localizar esta arteria. Y las últimas, la división de la arteria basilar es la cerebral posterior, una de cada lado. Bien. Mario, regrésate tantito, por favor. ¿Sí? En esa, sabes que nada más que la imagen de ahí de la angiografía, ajá, esa, a mí me parece que es la pica, ¿ves? La pica tiene precisamente esa configuración muy característica, que ustedes en cualquier estudio de imagen, tanto en angiotac o en angioresonancia, si le dan MIP al estar viendo el estudio, van a ver esa imagen. Gracias, Fercas. Van a ver esa imagen que esta sí es como que el que tiene el bucle que decías acá arriba de la que sí también la tiene, pero la pica finalmente es más grande y hace esta curva que es en la angiografía, en la angioresonancia, en la angiotac. Ustedes la van a poder identificar muy bien, es decir, es muy fácil identificarla. Fíjate, acá están las cerebrales posteriores, esta es la SUCA, y aquí estas son las AICAS. Fíjate cómo la topografía, acá esta es la porción extradural, ¿ves? De la vertebral, que si lo quieres traspolar acá, al esquema, pues acá está, ¿no? Así es. Entonces, esta es la pica, para que todos, siempre le reconozcan esa imagen, es bien característica de la pica, no es de la AICA. Sí, gracias. Muy bien. Del sistema vertebrovascular tenemos algunas variantes, entre ellas las variantes normales, como puede ser la variación de tamaño, que normalmente podemos ver una arteria vertebral dominante cuando se ve más grande que la contralateral, pero no le llamamos hipoplasia hasta que la que vemos pequeña es menos de 2 milímetros de su grosor. Si mide más de 2 milímetros, pero hay mucha diferencia entre ellas, se le llama dominancia de la arteria vertebral del lado correspondiente. Podemos tener también fenestraciones, tanto de la arteria vertebral como de la arteria basilar, como vemos en estas representaciones esquemáticas,
Y podemos tener el origen de la primera porción de la vertebral desde el arco aórtico, como ya hemos dicho, en un 5% de los casos. Y en más raras ocasiones podemos tener también duplicación en vez de fenestraciones de las arterias. Muy bien. ¿Tenemos otra actividad? Si pueden responderla, por favor. Es de la imagen mostrada, ¿cuál variante crees que estamos observando? Hipoplasia de P1, ausencia de arteria comunicante posterior, ausencia de arteria cerebral media o el origen fetal de la arteria cerebral posterior. Ok, ya todos contestaron, ya vi que la mayoría contestó la ausencia de arteria cerebral media. En ese caso es difícil de verlo porque es solo una imagen, no tenemos un estudio seccional para recorrer todo y ver si está o no la cerebral media. Pero sí podríamos pensarlo por esta sola imagen, pero aquí lo que vemos o lo que queremos representar es el origen fetal de la arteria cerebral posterior. ¿Por qué es un origen fetal? La arteria comunicante posterior que vemos en estas dos, de los dos lados, se encuentra, digamos, más grande o de un calibre mayor que la primera porción de la cerebral posterior, o P1, que sería estas dos pequeñas que vemos aquí, muy pequeñas de ver, pero digamos que ahí se encuentran. Y como es mayor calibre la arteria comunicante posterior, se le dice que es un origen fetal de la arteria cerebral posterior, que digamos que vienen desde de la arteria carótida interna. Ahorita vamos en un esquema de mayor forma. Ahí la verdad es que sí se les da por buena lo de la ausencia cerebral, de la cerebral media, porque en esa imagen no se ve. Así es, bueno, no se ve. Claro que si tú me dices, bueno, es que la variante es una variante, yo jamás he visto una variante anatómica que haya ausencia de la cerebral media. Obviamente cuando no ven la cerebral media es porque se tapó, ¿no? Así es. Pero ahí no. Pues, sí parece, pero para empezar una variante, pues... Ahí... parece. Ok. Sí, aquí lo que queremos representar es el doble en origen fetal de las arterias cerebrales posteriores. Y hablando de la arteria cerebral posterior, tenemos que esta tiene 4 segmentos. En este caso, P1, que es precomunicante, a partir de la arteria basilar, la porción precomunicante es hasta donde empieza, o donde llega la arteria comunicante posterior de la arteria carótida interna. Después tenemos el segmento P2 o ambient por su relación con esta cisterna perimesencefálica, y después tenemos la porción 3, que es la cuadrigeminal, que también por su relación con la cisterna cuadrigeminal, una pequeña porción, o más mejor vista en este esquema, aquí. Y después cuando se discurre por el surco calcarino, se llama así la cuarta porción, porción calcarina, que se va a dirigir hacia los carameliales de los lóbulos occipitales, en esta porción, aquí. Muy bien. De las ramas que tenemos de la arteria cerebral posterior, tenemos ramas también corticales y perforantes. De las ramas corticales, tenemos ramas, como aquí lo vemos, ramas temporales, las cuales van a irrigar tanto al uncus, al parahipocampo, a los giros occipitales medial y lateral, principalmente. Las ramas occipitales, estas van a irrigar a la cuña en la cara medial de los hemisferios cerebrales, a la língula y aquí. Perdón, y estas van a ser una representación de la vía visual. Entonces, la arteria cerebral posterior es importante por una oclusión, puede haber una representación clínica como neurosis o una alteración visual. También tenemos ramas parietoccipitales, las cuales van a irrigar también a la cuña, a la parte de la cuña y a la percuña. Y de las ramas perforantes tenemos ramas posteromediales, las ramas posterolaterales y arterias coroideas posteriores. Las ramas posteromediales van a pasar a través de la sustancia perforada posterior para irrigar tálamo anterior, al subtálamo y paralateral del tercer ventrículo y al globo pálido. También las ramas coroideas posteriores que van a también pasar por
alrededor del cuerpo genicular lateral para irrigarlo, van a llegar hacia el asta temporal del ventrículo lateral y van a irrigar al plexo coroideo tanto del tercer ventrículo como de los ventrículos laterales y al fornix. Y por último, las ramas posterolaterales van a irrigar a pedúnculos cerebrales, que se encuentra en relación con el mesencéfalo en esa porción, al tálamo posterior y a los colículos superiores e inferiores en la cara posterior, acá. También como está la relación, está la glándula pineal, también le irriga, y al cuerpo geniculado medial. De la arteria cerebral posterior, la variación más frecuente y de las que me gustaría que se recordaran, por eso la pregunta, es el origen fetal de la arteria cerebral posterior, porque lo encontramos en muchos de los estudios, hasta puede ser la literatura lo menciona en 30% de los casos. Y esto, como ven aquí en el esquema, es que el segmento P1, por así decirlo, esté hipoplásico y la arteria comunicante posterior sea más dominante o sea de mayor calibre, para llamarlo como un origen fetal de la arteria cerebral posterior. También tenemos otras variaciones como la duplicación de P1, como vemos aquí en este esquema, que vemos dos arterias cerebrales posteriores, que es muy raro, también en un 0.4%, o la fenestración del segmento P1, que también ahora es más raro aún, pero tenemos una representación de esta angiotomografía. También podemos tener, por ejemplo, el tronco común de la arteria cerebral posterior con la arteria cerebelosa superior, como lo vemos aquí en el esquema. Y puede ser también muy variable, de un 2% hasta un 20%, como lo menciona la literatura. Ok, tenemos otra, esta es una pregunta, es un caso clínico, un paciente que viene con parálisis de ambos lados, de hecho. Es un caso del hospital. Y vemos aquí en esta imagen de difusión esta porción de los tálamos que se encuentran afectados con una restricción a la difusión de ambos lados. ¿Cuál creen que sea la arteria afectada? La primera opción, la arteria recurrente de Humer. La segunda, la arteria coroidea anterior. La tercera, la arteria de Percheron. Y la cuarta es la arteria tálamo-striadas. Ok. La mayoría contestó arteria Percheron, pero también vemos que varios contestaron las arterias tálamo-striadas. Ok. En este caso, es la arteria de Percheron. Esta arteria es una variante de la circulación cerebral posterior, de un tronco común que irriga a las porciones paramediales de los tálamos y la porción rostral del mesencéfalo. En este caso tenemos una clasificación que hay tres tipos, y en la primera tenemos que ambas ramas vienen de arterias cerebrales posteriores diferentes, como vemos aquí, para irrigar a la porción del tálamo y al mesencéfalo. La tipo 2 tenemos dos tipos, 2A y 2B. De este caso, ahora tenemos una vascularización unilateral, que en este caso la 2A viene las de ambos lados vienen directo a la cerebral posterior, pero de un solo lado de la arteria cerebral posterior, mientras que la tipo 2B hay un tronco común para dar paso a esas dos ramas, que probablemente en el caso tuviéramos una representación de 1-2, por una oclusión de la cerebral posterior, vemos que va a haber afectación de ambos lados de los tálamos y también del mesencéfalo. Y la tipo 3, tenemos un arco que une las dos cerebrales posteriores, y de este arco va a salir las dos ramas para el tálamo y para el mesencéfalo, las dos arterias de Percheron. Muy bien. Ahora hablar del polígono cerebral o polígono de Willis, tenemos que este es un polígono que permite la irrigación o la comunicación entre el sistema vertebral anterior sistema anterior y el vertebral posterior. Estos tienen varios segmentos, que la primera es A1 en sus caras anteriores, junto con la arteria comunicante anterior, que lo vemos aquí. Las arterias comunicantes posteriores, las vemos a partir de las carótidas internas hacia posterior, y las arterias
cerebrales posteriores en su segmento P1 de ambas arterias cerebrales posteriores, y de vértices tenemos a la arteria basilar posteriormente y a las arterias carótidas internas lateralmente. Entonces, un polígono de 7 lados, que va a ser muy variable. De hecho, el polígono de Willis, así clásico, solo se encuentra en hasta un 25%. Y pues de todo lo que hemos hablado, va a dar irrigación a todo el cerebro, tanto por sus ramas corticales o profundas. Muy bien. De esto podemos tener varias variaciones. Puede haber ausencia o hipoplasias de varios segmentos que, como lo hemos dicho, y para recordarlo, de los más comunes es la hipoplasia de A1 y también hipoplasia de tanto de los comunicantes posteriores o como de P1. Y en este esquema vemos una infundíbulo en la arteria comunicante posterior, que en este caso no hay que confundirlo con una aneurisma porque se ve como una dilatación de esta, pero si observamos detenidamente vemos un pequeño filamento donde sí existe, donde pasa la arteria comunicante posterior, y solo una porción que se encuentra en forma de infundíbulo, por eso se le llama infundíbulo de la arteria cerebral, de la arteria comunicante posterior. Y puede haber, por ejemplo, una duplicación o una ausencia de la arteria comunicante anterior hasta de un 10 a un 15% de los casos. Aquí en estos esquemas querían representar a grandes rasgos cómo es la circulación intracraneal. En color amarillo y en color verde observamos la irrigación de la arteria cerebral anterior, y recordar ese segmento de los giros precentral y postcentral para la representación motora y somatosensorial de las extremidades inferiores, y toda la mayoría de la cara interna del hemisferio cerebral, junto con los giros orbitales mediales. En rojo, la arteria cerebral media, que es la mayoría de la cara lateral, junto con la corteza motora, somatosensorial, la auditiva y la representación del lenguaje. Y en azul y morado tenemos la cerebral posterior para los lóbulos occipitales y porción de mesencéfalo y parte del tallo cerebral. Y de este lado tenemos a las ramas profundas que van a irrigar tanto a los núcleos basales, como mencionamos de la correa anterior, al vaso posterior de la cápsula interna, y núcleos basales y tallo cerebral, junto con cerebelo. ¿Ok? Tenemos unas zonas fronteras del cerebro, cerebro, que van a ser donde se comunican tanto las arterias cerebrales anterior, media y posterior. Y tenemos, por ejemplo, en las porciones de los giros frontales, tanto orbitarios como frontales inferiores, la comunicación de las arterias cerebral anterior en rojo con la cerebral media en amarillo. En medio del cerebro tenemos también la comunicación de las arterias cerebrales internas con la cerebral media, más que nada para las porciones de los núcleos basales, donde se encuentra la arteria coroidal anterior con todas las porciones que dijimos que irrigan, junto con las arterias lenticulostriadas mediales que irrigan también porción de los núcleos basales. Y posteriormente en verde, aquí vemos la representación de la cerebral posterior con la cerebral media, también donde hay anastomosis de estas dos ramas. Entonces es importante porque esas zonas tenemos que hay ramas terminales donde no va a haber anastomosis entre ellas. Entonces es más frecuente que cuando hay una oclusión de algunas arterias, que esas sean las porciones que normalmente sufran y haya isquemia cerebral. Para terminar... Espera un tantito, Mario, nada más ahí para las zonas, pero donde ustedes los ven así con los infartos, es sobre todo, acuérdense que es la parte embólica, por eso lo van a ver cuando ven los infartos así, son como puntitos que van siguiendo finalmente una línea. Esa línea, tanto la zona anterior o la posterior, que si se dan cuenta, todas son con la media. O sea, es la anterior con la media y la posterior con la media. Entonces, por eso a veces puede ser, no es que esté incorrecto, sino que a veces puede ser, o a lo mejor un poco, por decir, pleonástico el hecho de decir territorio limítrofe de la cerebral media con la posterior, porque finalmente pues todas son la media, ¿no? Entonces, y la parte de los infartos que son, sobre todo ahí son de tipo embólico,
y son puntiformes, o sea, son así como puros puntitos, pues precisamente también por la parte terminal, ¿verdad? O sea, lo pueden ver en los núcleos grises también, y a nivel de la sustancia blanca de los centros semiovales. Ok. Muchas gracias, doctor. Para terminar, tenemos me gustaría hablar de las persistencias fetales de las arterias intercraneales. Estas se encuentran permeables cuando el embrión puede llegar a formar 4 milímetros, y son comunicaciones que hay entre el sistema carotidio con el vértebro basilar. De arriba para abajo tenemos las arterias comunicantes posteriores, que estas son las únicas que se quedan permeables nuevamente después de la edad embrionaria, pero también podemos tener las arterias trigeminales, la arteria óptica, la arteria hipoglosa y la arteria proatlantal. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La primera es arteria trigeminal persistente. Esta es de la más común y podemos encontrar hasta un 6% de los casos, y ocurre una anastomosis de la porción petrosa de la arteria carótida interna, y se va a discurrir por el seno cavernoso hasta llegar a la arteria basilar. En este caso, cuando se encuentra esta comunicación, esta anastomosis vertebrocarotidia o carótido vertebral, tenemos que normalmente la arteria basilar, como vemos aquí, se va a encontrar hipoplásica, y podemos tener irrigación solamente de la arteria trigeminal. Esto tiene implicación clínica debido a que cuando pasa por el seno cavernoso, vamos a tener que pueda estimular a los nervios que se encuentran ahí y causar una neuralgia trigémino, por ejemplo, o una parálisis de los nervios oculomotores que se encuentran relacionados ahí. O también, si ocurre un traumatismo debido a la cercanía con la arteria carótida interna, podemos tener una fístula trigémino-carotidia. Aquí, por ejemplo, tenemos otra arteria trigeminal persistente. A partir de la carótida interna se discurre posteriormente y llega hacia la porción basilar. Y ven cómo proximal de la arteria basilar se encuentra hipoplásica. Igual aquí en esta angiografía observamos a partir de la carótida interna esta arteria trigeminal que va a dirigirse hacia la porción posterior. Después tenemos la arteria hipoglosa persistente, y estas se pueden encontrar originándose de los segmentos de la arteria carótida interna a nivel de C1 o hasta C3. Es rara, podemos encontrar hasta un 0.1% de la población, pero saber que esta pasa por el canal del hipogloso para llegar a anastomosarse también con la arteria basilar. Y la implicación es que si se encuentra puede ser, o se ha visto que puede ser causa de una neuralgia tanto del glosofaringio como de una parálisis del hipogloso. ¿Okay? La arteria proatlantal persistente, esta es una rama que también se origina, en este caso de la bifurcación carotidia. Es muy rara, de hecho se han descrito solo 40 casos hasta ahorita en la literatura, pero esta se discurre, puede pasar a través de niveles C2 a C4, y se va a unir con la porción horizontal de las arterias vertebrales. ¿Ok? Y esta, a comparación de la hipoglosa, va a atravesar el foramen magno y llegar hacia el sistema vertebral. Muy bien. Nada más quiero mostrarles estos videos para una representación de una angiotomografía en renderización volumétrica, donde podemos observar tanto el sistema vertebral como el carotidio, y de hecho tiene una variante. Aquí, por ejemplo, vemos como la arteria vertebral derecha se origina directamente del arco aórtico en esta porción, la vertebral derecha. Y esta sería una angiotomografía. También tenemos, por ejemplo, angioresonancias, que la verdad no es la mejor de todas porque tenemos también circulación venosa, pero también para que vean cómo podemos tener reconstrucciones de los vasos para identificar mejores variaciones o ver bien a grandes rasgos toda la circulación, donde podemos observar también, por ejemplo, sistema vertebrovascular se encuentra en un trayecto muy dólico porque hace muchas curvaturas o con segmentos sigmoideos, pero aquí se encuentran todas sus porciones. ¿Bien? Y
Y sería todo de mi parte. Esa es la literatura que yo consulté y de la fuente principal es de la anatomía de Grace. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Acuérdense nada más que las variantes, cualquier variante en el cuerpo puede ser algo obviamente normal, ni nos podemos dar cuenta a veces que son simplemente hallazgos. El punto es que con las variantes vasculares y sobre todo intracraneales, o es de mala suerte o es de buena suerte, o sea, tener variantes. Porque, por ejemplo, que es muy raro que alguien, a lo mejor podamos tener el polígono de Willis completo, pues puede ser una muy buena suerte, ¿no? Porque ahí si se tapa un vaso, pues ahí tienes comunicación colateral, o que otro vaso puede estar pues supliendo esa oclusión. Y así cada una de esas variantes anatómicas, o sea, no es que sea patológica, sino que la variante puede ser un predisponente o un factor a que se puedan desarrollar aneurismas, a que se puedan desarrollar oclusiones más fácil, etcétera. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente siempre de las variantes. Primero conocer la anatomía normal y obviamente las variantes anatómicas. Y para eso, pues, es la importancia de todo esto. Obviamente ya saben que los ojos nunca van a ver lo que el cerebro no sabe. Entonces, si se les presenta una variante anatómica, espero que, pues, la sepan identificar.